Mi nombre es Amina El Karim, y durante 27 años creí que conocía a Dios con absoluta certeza. Nací en Amán, Jordania, en una familia cuyo apellido abría puertas que la mayoría de las personas ni siquiera sabía que existían. Mi padre asesoraba a ministros. Mi casa estaba llena de libros sagrados, debates teológicos y silencio respetuoso durante cada llamado a la oración. Pero todo cambió el día en que el gobierno me dio una orden simple: quemar una Biblia. No era una prueba simbólica. No era un ejercicio académico. Era una orden directa, con consecuencias irreversibles. Si obedecía, seguiría viva. Si me negaba, desaparecería. Ese día entendí algo que nunca me habían enseñado. Hay decisiones que dividen tu vida en un antes y un después, y no importa cuán preparada creas estar, tu alma siempre tiembla cuando llega el momento. Crecí aprendiendo que la fe era obediencia, disciplina y honra familiar. Me enseñaron a recitar textos sagrados antes de aprender a escribir mi nombre. Me dijeron que cuestionar era peligroso, que la verdad no se busca, se hereda. Y yo obedecí. Durante años. Hasta que una noche, en un edificio gubernamental vacío, encontré un libro que no debía existir allí. No lo busqué. No lo pedí. Estaba sobre una mesa de madera antigua, olvidado entre documentos culturales confiscados. Decía simplemente, Biblia. No sabía por qué mis manos temblaban. No sabía por qué mi corazón latía como si alguien me estuviera llamando desde muy lejos. Solo sabía que no podía apartar la mirada. Lo que comenzó como curiosidad se convirtió en un incendio silencioso dentro de mí. Cada página desarmaba algo que yo creía inamovible. Cada palabra dejaba grietas en certezas que me habían acompañado toda la vida. Y cuando finalmente pronuncié en voz alta el nombre de Jesús, ya no había marcha atrás. Me advirtieron. Me rogaron. Me amenazaron. Es solo un libro. Me dijeron. Es solo un gesto, insistieron. Pero nadie entendía que para mí ya no era papel. Era verdad. La noche antes de la ceremonia oficial, supe que no saldría ilesa. Me arrodillé sola, con la ciudad dormida bajo mis pies, y le pedí a Jesús algo que jamás pensé pedirle. Si esto termina hoy, dame valor para no negarte. No sabía que, al amanecer, el cielo respondería. Y que mi vida, tal como la conocía, terminaría para siempre. Crecí en una casa donde el aire olía a té con cardamomo desde temprano y a papel viejo por las noches. Mi padre decía que un hogar sin libros era como un jardín sin agua, y por eso nuestras paredes estaban cubiertas de estanterías, desde el piso hasta el techo, con volúmenes de historia islámica, jurisprudencia, poesía árabe y discursos políticos encuadernados con orgullo. En Amán todo tiene colinas, incluso la vida. Las calles suben y bajan como si la ciudad estuviera hecha para recordarte que nada se consigue sin esfuerzo. Desde la ventana de mi cuarto podía ver tejados apretados, antenas, luces amarillas y, en la distancia, las siluetas de mezquitas que parecían vigilarlo todo. Cada día empezaba igual, el llamado a la oración atravesando la madrugada, colándose entre los edificios, rebotando en las piedras antiguas, entrando en mi pecho como una orden. Yo no era una chica común. No porque fuera mejor, sino porque mi apellido pesaba como una corona invisible. El Karim. En reuniones familiares escuchaba ese nombre pronunciarse con respeto. Algunos lo decían con admiración. Otros con cautela, como si tocarlo fuera peligroso. Mi padre, Yusuf El Karim, había construido su vida en pasillos donde se hablaba en voz baja y se decidían cosas que nadie anunciaría en público. Nunca fue ministro, pero todos sabían que muchos ministros lo escuchaban. Mi madre, Samira, era el tipo de mujer que podía sonreír mientras su mirada te medía el alma. Tenía una fe firme, elegante, sin gritos. Me enseñó a cubrirme la cabeza como un acto de dignidad y no de vergüenza, a caminar con modestia sin dejar de mirar de frente. La reputación, repetía, es una vasija frágil. Una vez rota, no vuelve a ser igual. Yo crecí queriendo que se sintieran orgullosos de mí. Desde niña me entrenaron para ser impecable. Aprendí a recitar textos sagrados con pronunciación perfecta, a memorizar, a responder preguntas difíciles sin titubear. No porque me gustara competir,
sino porque en mi casa la excelencia era la forma de demostrar amor. Cada elogio de mi padre era raro, pero cuando llegaba, era como un rayo de sol en una habitación fría. A los 17 años, cuando otras chicas hablaban de universidades y bodas, yo ya asistía a encuentros culturales con personas del gobierno, escuchaba conversaciones sobre reformas educativas, y me sentaba en mesas donde nadie levantaba la voz. Me entrenaron para ser un puente, entre tradición y modernidad, entre fe y diplomacia, entre imagen pública y vida privada. Por eso terminé trabajando como asesora cultural en el Ministerio de Educación. Oficialmente mi labor era diseñar programas para preservar identidad nacional, literatura, historia, valores. Extraoficialmente, mi presencia era una señal de confianza. Una forma de decir, esta familia está aquí, vigilando, apoyando. Yo creía que mi vida estaba resuelta. Tenía respeto, futuro, protección. Mi hermano mayor, Khaled, siempre decía que yo era la joya de la familia, no por belleza, sino porque sabía comportarme sin cometer errores. Y en nuestro mundo, cometer un error no era solo vergonzoso, podía ser peligroso. Mi fe, hasta ese momento, era clara. No era una carga, era estructura. Me gustaba la sensación de orden. Me gustaba saber que estaba permitido y que no. Me gustaba sentir que Dios estaba lejos, sí, pero firme, como una montaña, inmóvil, incuestionable. Y, sin embargo, había noches en las que, después de cumplir con todo lo correcto, me quedaba mirando el techo con una pregunta que no me atrevía a pronunciar. ¿Por qué, si estoy haciendo todo bien, mi corazón se siente vacío? No era tristeza. No era depresión. Era algo más silencioso, como si mi alma estuviera viviendo en una casa hermosa, pero sin ventanas. Nunca se lo dije a nadie. En mi familia, las dudas no se confiesan. Se entierran. Y entonces, un día, en medio de documentos oficiales y proyectos culturales, apareció ese libro. Y con él, una grieta en todo lo que yo llamaba certeza. Mi trabajo en el ministerio me acostumbró a archivos sellados, documentos marcados como confidenciales y materiales incautados que nunca debían volver a circular. Era parte del protocolo cultural, libros antiguos, textos extranjeros, objetos religiosos que no encajaban con la narrativa oficial. Todo debía ser catalogado, evaluado y, en algunos casos, destruido. Yo nunca cuestioné ese proceso. Hasta esa semana. El edificio administrativo donde trabajaba tenía algo frío, casi aséptico. Pasillos largos, luces blancas, el sonido constante de pasos y puertas cerrándose. Aquella tarde me quedé sola más tiempo del habitual. Estaba revisando una colección de materiales decomisados en un proyecto de preservación cultural, una ironía que ahora me resulta dolorosamente clara. Fue entonces cuando lo vi. No estaba envuelto. No estaba escondido. Estaba sobre una mesa de madera vieja, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito. Un libro de tapas oscuras, gastadas en las esquinas. Al acercarme, sentí ese reflejo automático de alerta que nos enseñan desde niños. Reconocí el objeto antes de leer el título. Y cuando mis ojos confirmaron lo que ya sabía, sentí un nudo seco en la garganta. Biblia. Mi primer impulso fue llamar a seguridad. Eso era lo correcto. Eso era lo seguro. Eso era lo esperado de alguien como yo. Pero mis pies no se movieron. Mi mano tampoco. Me quedé de pie, escuchando mi respiración, como si el mundo se hubiera detenido solo para observar qué iba a hacer. No sentí miedo al principio. Sentí curiosidad. Una curiosidad peligrosa. Miré alrededor. El edificio estaba en silencio. Tomé el libro con cuidado, como si fuera frágil, aunque sabía que lo frágil no era el papel, era yo. Lo abrí solo un poco. No para leer. Solo para ver. Pero bastó una línea. Una frase sencilla que hablaba de creación, de propósito, de un Dios que veía. Cerré el libro de golpe. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que alguien podría escucharlo desde el pasillo. Lo guardé en mi bolso sin pensarlo más. No porque tuviera un plan, sino porque algo dentro de mí se negó a dejarlo allí.
Esa noche, en mi departamento, apoyé el libro sobre la mesa del comedor durante horas sin tocarlo. Preparé té. Lo dejé enfriar. Caminé de un lado a otro. Mi mente repetía todo lo que me habían enseñado sobre textos prohibidos. Corrupción doctrinal, peligro espiritual. Pero mi cuerpo no reaccionaba como esperaba. No sentía rechazo. Sentía atracción. Cuando finalmente lo abrí, fue como cruzar una frontera invisible. Las palabras no eran agresivas. No eran confusas. Eran directas. Humanas. Profundamente cercanas. Leí despacio, con una mezcla de culpa y asombro. No entendía todo, pero entendía lo suficiente para saber que ese libro hablaba de un Dios distinto al que yo conocía. Un Dios que caminaba. Que lloraba. Que tocaba a los impuros en lugar de apartarse de ellos. Leí hasta que mis ojos ardieron. Hasta que el silencio de la noche se volvió denso. Cerré el libro con cuidado y lo escondí, como si alguien pudiera verlo a través de las paredes. Me acosté, pero no dormí. Las frases seguían repitiéndose en mi mente, mezclándose con oraciones que había aprendido desde niña. Al día siguiente, volví a leer. Y al siguiente. Siempre en secreto. Siempre con esa sensación de estar traicionando algo, sin saber exactamente qué. No era a mi familia. No era a mi cultura. Era como si estuviera traicionando una versión antigua de mí misma que ya no encajaba del todo. Empecé a notar cambios sutiles. Las oraciones mecánicas me dejaban vacía. Las discusiones religiosas me sonaban huecas. Y cuando leí por primera vez sobre Jesús, no como profeta distante, sino como alguien que decía ser el camino, sentí algo que nunca había sentido antes. No fue emoción. Fue reconocimiento. Como si una voz antigua dentro de mí dijera, esto es. Yo aún no sabía hasta dónde me llevaría ese reconocimiento. No sabía que pronto tendría que elegir entre todo lo que había sido. Y una verdad que ya no podía ignorar. Al principio pensé que podía controlar lo que estaba pasando dentro de mí. Me repetía que leer aquel libro no significaba nada, que era solo curiosidad intelectual. Una desviación momentánea que desaparecería con el tiempo. Después de todo, yo había sido entrenada para dominar mis emociones, para no permitir que nada se saliera del marco correcto. Pero la verdad es que ya no era yo quien tenía el control. Cada vez que abría la Biblia, sentía como si algo invisible se acomodara dentro de mí. No era una explosión repentina, sino un ajuste lento, profundo, casi quirúrgico. Como si mi corazón hubiera estado torcido durante años y, página tras página, alguien lo estuviera enderezando con paciencia. Eso me aterraba. Crecí aprendiendo que la fe no se siente, se obedece. Que las emociones son inestables, engañosas. Que Dios no se experimenta, se honra. Y sin embargo, lo que estaba ocurriendo en mí no tenía nada que ver con rebeldía o deseo de romper reglas. Era más parecido a hambre. A sed. A una necesidad que no sabía que tenía hasta que empezó a doler. Durante el día seguía siendo la misma Amina. Puntual, correcta, serena. Escuchaba a mis colegas hablar de políticas culturales, asentía en las reuniones, firmaba documentos. Nadie sospechaba que por las noches yo me sentaba en el suelo de mi departamento, con las luces apagadas, leyendo palabras que podían destruirlo todo si salían a la luz. La llamada a la oración seguía marcando mis horarios, pero algo había cambiado. Me encontraba repitiendo las palabras sin sentirlas. Mi cuerpo cumplía el ritual, pero mi mente se escapaba hacia frases que no pertenecían a mi tradición. Y eso me llenaba de culpa. ¿Qué me está pasando?, me preguntaba. Intenté detenerme. Me prometí que no volvería a abrir el libro. Que era suficiente. Que ya había cruzado una línea peligrosa. Pasé 3 días sin tocarlo. 3 días de silencio interior, de una sequedad que me sorprendió. Pensé que me sentiría aliviada, pero lo único que sentí fue ausencia. La 4ª noche no aguanté más. Abrí la Biblia con manos temblorosas. Como alguien que regresa a un lugar prohibido sabiendo que no debería estar ahí. Leí sobre un hombre que hablaba con autoridad, pero no desde el poder.
Un hombre que no imponía, sino que invitaba. Que no aplastaba al pecador, sino que lo miraba con compasión. Jesús. Ese nombre empezó a perseguirme incluso cuando cerraba el libro. Lo escuchaba en el ruido de la ciudad, en el silencio antes de dormir. No como una voz externa, sino como una presencia que se volvía imposible de ignorar. Mi conflicto no era solo espiritual. Era cultural, familiar, identitario. Yo no era una mujer aislada. Yo pertenecía a una estructura donde cada decisión individual tenía consecuencias colectivas. Convertirme en alguien dudoso no solo me afectaba a mí, manchaba el apellido, ponía en riesgo la reputación de mi padre, cuestionaba todo lo que representábamos. Mi madre solía decir que la tradición es como una cuerda fuerte, te sostiene, pero también te ata. Por primera vez entendí completamente sus palabras. Yo amaba mi cultura. Amaba nuestra historia, nuestra música, nuestras comidas compartidas, las historias familiares repetidas 1000 veces. No quería traicionar eso. ¿Pero qué haces cuando la verdad no encaja dentro de lo que amas? Empecé a discutir conmigo misma en silencio. Me decía que Jesús también era reconocido en mi fe de origen, que no había contradicción real, que podía integrar todo sin romper nada. Pero cuanto más leía, más claro se volvía que no se trataba de una pieza adicional, sino de un centro completamente distinto. No era un ajuste. Era una redefinición. La tradición me pedía silencio. Mi conciencia empezaba a pedirme honestidad. Y en medio de ese conflicto, algo inesperado ocurrió. Soñé con él. No como lo había visto en imágenes o pinturas, sino como una presencia serena, firme, imposible de describir del todo. No habló. No necesitó hacerlo. Al despertar, supe algo con una claridad que me asustó más que cualquier amenaza externa. Esto no iba a desaparecer. Y yo ya no podría volver a ser la misma. Después de aquel sueño, algo dentro de mí dejó de resistirse. No porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque ya no podía fingir que nada estaba pasando. Me levantaba cada mañana con una presión en el pecho, como si mi alma estuviera pidiendo una decisión que yo seguía posponiendo. Empecé a notar cómo la tradición, que siempre había sido refugio, se transformaba en un peso. No porque fuera mala, sino porque exigía una lealtad absoluta, incluso cuando el corazón gritaba lo contrario. En mi mundo, la fe no se cuestiona públicamente. Se protege, se repite, se hereda. Y yo estaba rompiendo ese ciclo en silencio. En una cena familiar, mientras compartíamos mansaf alrededor de la mesa baja del salón, escuché a mi padre hablar con orgullo sobre un nuevo proyecto educativo que reforzaría los valores correctos en las escuelas. Todos asentían. Yo también. Pero sentí que cada palabra era una pared que se levantaba entre ellos y yo. Mi madre me miró con atención, como si percibiera algo distinto en mis gestos. ¿Estás bien, hija?, preguntó con suavidad. Asentí. Mentí sin esfuerzo. Era algo que había aprendido bien. Pero por dentro me estaba fragmentando. Comencé a orar de una manera diferente. Ya no repetía solo las palabras aprendidas. Empecé a hablar. A preguntar. A quedarme en silencio esperando una respuesta que no sabía cómo llegaría. Y en esos momentos, cuando dejaba de intentar controlar el resultado, sentía una paz que no provenía de la disciplina, sino de la cercanía. Eso me confundía profundamente. Me preguntaba si estaba siendo engañada, si estaba traicionando siglos de sabiduría por una experiencia emocional. Intenté buscar respuestas en libros islámicos, en interpretaciones, en debates teológicos que antes me daban seguridad. Pero ahora sonaban lejanos, como explicaciones técnicas para una herida que no era intelectual. La figura de Jesús seguía creciendo dentro de mí. No como un concepto, sino como alguien real. Alguien que no exigía perfección antes de amar. Alguien que no se imponía con amenazas, sino que llamaba con verdad. Eso chocaba directamente con todo lo que me habían enseñado sobre cómo se relaciona Dios con el ser humano. Yo no quería elegir. Quería conciliar. Quería un puente que no existía. El conflicto se volvió físico. Me dolía la cabeza.
Me costaba respirar en espacios cerrados. Me despertaba en mitad de la noche con la sensación de que estaba retrasando lo inevitable. Cada día que pasaba, la línea se volvía más clara y más peligrosa. Sabía lo que significaba cruzarla. En mi país, en mi entorno. No hay espacio para ambigüedades cuando se trata de fe. Dudar ya es sospechoso. Creer algo distinto es una amenaza. Y confesarlo es una sentencia. Yo había visto casos. Personas que simplemente desaparecían de la vida pública. Historias que nadie contaba en voz alta, pero todos conocían. Y aún así, cada vez que pensaba en cerrar definitivamente ese libro y volver atrás, algo dentro de mí se resistía con fuerza. No era rebeldía. Era convicción. Una certeza tranquila pero firme que decía, esto es verdad, aunque te cueste todo. El punto de quiebre llegó cuando recibí un encargo oficial. Un proyecto cultural especial. Materiales confiscados que debían ser revisados, si se consideraban peligrosos, destruidos públicamente como gesto simbólico. Entre los documentos listados, reconocí una referencia que hizo que mi sangre se helara. Un texto cristiano. Una Biblia. Supe en ese instante que mi conflicto interno estaba a punto de volverse visible. Ya no era solo una lucha silenciosa en mi habitación. Era una prueba. Una confrontación directa entre la tradición que me formó y la verdad que me estaba transformando. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, y por primera vez hablé con Jesús sin reservas. No como experimento. No como curiosidad. Sino como alguien que sabe que está al borde de un abismo. Si esto viene de ti, susurré, dame valor. Porque sola no puedo. No sabía cómo ni cuándo, pero entendí que el tiempo de esconderme estaba llegando a su fin. Y que muy pronto tendría que elegir no solo qué creía, sino quién estaba dispuesta a perder por esa creencia. El día que todo se rompió comenzó como cualquier otro. El cielo sobre Amán estaba cubierto por una neblina ligera, de esas que suavizan las colinas y hacen que la ciudad parezca suspendida entre el polvo y el amanecer. Me vestí con cuidado. Elegí un pañuelo discreto y salí de casa con la sensación incómoda de que cada paso me acercaba a algo irreversible. En el ministerio, el ambiente era distinto. Más rígido. Más silencioso. Había seguridad adicional en los pasillos y un murmullo contenido entre los empleados. Nadie hablaba en voz alta, pero todos parecían saber que ese no era un día común. Fui llamada a una sala de reuniones pequeña, sin ventanas. Dentro estaban 3 hombres, un funcionario del ministerio, un representante religioso y un oficial de seguridad. No sonreían. No ofrecieron té. Eso ya era una señal. Señorita El Karim, dijo el funcionario, revisando unos papeles, usted ha sido seleccionada para supervisar una acción cultural correctiva. No pregunté por qué yo. Sabía la respuesta. Mi apellido garantizaba obediencia pública. Confianza. Ejemplo. Me deslizaron una carpeta sobre la mesa. Al abrirla, sentí un vacío en el estómago. Fotografías, inventario, fechas. En el centro del documento, claramente marcado, estaba el objeto principal del acto, una Biblia confiscada. Este material fue hallado durante una inspección reciente, continuó el representante religioso. Por su naturaleza, se ha decidido que sea destruido de manera simbólica, como mensaje de protección espiritual y cultural. Levanté la vista. ¿Y mi función?, pregunté, aunque ya lo sabía. El oficial de seguridad respondió sin rodeos. Usted ejecutará la acción. En público. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Quemar una Biblia. No como trámite. Como declaración. Mi mente empezó a correr. Pensé en mi padre. En cómo este gesto reforzaría su posición. Pensé en mi madre, orgullosa al verme cumplir con lo correcto. Pensé en la mina que había sido entrenada para no dudar jamás. Y luego pensé en las noches silenciosas, en el libro escondido, en las palabras que habían encendido algo que ya no podía apagar. ¿Cuándo? Logré decir. Mañana por la tarde,
respondió el funcionario. Será un evento cerrado, pero documentado. Esperamos total cooperación. Asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque mi cuerpo aún sabía obedecer, incluso cuando el alma gritaba. Salí de la sala con pasos firmes, pero por dentro estaba desmoronándome. Cada rostro que cruzaba en el pasillo parecía mirarme con sospecha, como si ya supieran que yo no era quien creían. Me encerré en mi oficina y cerré la puerta con llave. Apoyé la frente contra la pared y respiré hondo. Nunca me había sentido tan dividida. Por primera vez, la fe dejó de ser una idea abstracta y se convirtió en una acción concreta, peligrosa, visible. Esa tarde, me entregaron el libro. Lo sostuve entre mis manos como si fuera algo vivo. No era el mismo ejemplar que yo había leído en secreto, pero para mí representaba lo mismo. Verlo allí, reducido a un objeto a destruir, me hizo sentir una punzada profunda, casi física. Solo es papel, me dije. Pero no lo era. Esa noche no regresé directo a casa. Caminé sin rumbo por calles que conocía desde niña. Escuché conversaciones en cafés, el tintinear de tazas, risas lejanas. La vida seguía como si nada. Como si al día siguiente yo no tuviera que decidir entre sobrevivir o ser fiel a la verdad que me había encontrado. Cuando llegué a casa, saqué mi Biblia escondida y la abrí con desesperación. No busqué pasajes específicos. Solo leí. Leí como alguien que se ahoga y necesita aire. Y entre esas páginas encontré una frase que me atravesó sin misericordia. El que quiera salvar su vida, la perderá. Cerré el libro con lágrimas cayendo sobre la tapa. Entendí que el catalizador no era solo la orden. Era la confrontación final entre dos caminos que ya no podían coexistir. Al amanecer del día siguiente, supe que cualquier decisión que tomara me costaría todo. Dormí apenas unas horas, pero no fue un sueño real. Fue más bien una deriva entre pensamientos, recuerdos y una certeza que se volvía cada vez más nítida. Cuando amaneció, el llamado a la oración se elevó entre las colinas de Amán como siempre, pero esta vez sonó distinto. No como una invitación, sino como una despedida. Me levanté lentamente, me cubrí la cabeza y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía tranquila, pero yo sabía que esa calma era engañosa. Era la quietud que precede a una tormenta. En el ministerio, todo estaba preparado. El patio interno había sido acondicionado con una pequeña plataforma. No habría multitudes, pero sí cámaras, funcionarios clave y representantes religiosos. Un evento controlado, pero definitivo. Un mensaje claro para cualquiera que se atreviera a cruzar ciertas fronteras. Llegué temprano. El libro estaba sobre una mesa cubierta con tela oscura. A su lado, un recipiente metálico con combustible. Todo era preciso, ceremonial, frío. Nadie hablaba conmigo más de lo necesario. Yo era una figura funcional, no una persona. Un asistente se me acercó. En unos minutos comenzamos, dijo en voz baja. ¿Está lista? Esa pregunta resonó dentro de mí con una ironía cruel. ¿Lista para qué? ¿Para sobrevivir negando lo que ahora sabía que era verdad? ¿O para perderlo todo siendo honesta? Asentí sin responder. Me aparté unos pasos y cerré los ojos. En ese instante, no pensé en mi reputación ni en mi futuro. Pensé en mi infancia, en la mesa familiar, en la voz de mi madre cantándome cuando era niña. Pensé en mi padre, en su orgullo silencioso. Pensé en todo lo que estaba a punto de romperse. Y luego, pensé en Jesús. No como una idea teológica, sino como alguien real. Cercano. Presente. No escuché una voz audible, pero sentí una claridad que no venía de mí, no está sola. Cuando me llamaron al frente, el tiempo pareció estirarse. Caminé hacia la mesa con pasos firmes. Sentí cada mirada clavarse en mi espalda. Me entregaron el encendedor. Era pequeño. Ligero. Ridículamente insignificante para el peso que cargaba. El representante religioso comenzó a hablar sobre pureza cultural, sobre protección espiritual, sobre obediencia. Sus palabras pasaban a mi alrededor como viento.
Yo solo veía el libro. Pensé en lo fácil que sería terminar con todo en segundos. Un gesto. Una chispa. Un aplauso silencioso del sistema que me había formado. Vida asegurada. Conflicto terminado. Pero también supe, con una certeza que me estremeció, que algo dentro de mí moriría para siempre. Tomé el libro entre mis manos. La tapa estaba gastada. Nada extraordinario. Y aún así, sentí que sostenía algo sagrado. No por el objeto en sí, sino por lo que representaba. Verdad. Encuentro. Transformación. El encendedor tembló ligeramente entre mis dedos. El funcionario me miró, esperando. Las cámaras estaban listas. Y entonces, antes de que pudiera pensar más, supe cuál era mi decisión. Dejé el encendedor sobre la mesa. El silencio cayó como un golpe seco. No puedo hacerlo, dije, con voz baja pero firme. Al principio nadie reaccionó. Fue como si no hubieran entendido. El representante religioso frunció el ceño. Señorita El Karim, advirtió, esta es una orden oficial. Levanté la vista. Sentí mi corazón golpeando con fuerza, pero también una paz inesperada sosteniéndome desde dentro. Lo sé, respondí. Y aún así, no puedo. El murmullo comenzó de inmediato. Miradas cruzadas. Susurros tensos. El oficial de seguridad dio un paso al frente. ¿Está usted rechazando cumplir una acción asignada por el Estado? Respiré hondo. Estoy diciendo que no voy a quemar este libro. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, irreversibles. Sabía lo que significaban. Sabía que ya no se trataba de un desacuerdo administrativo. Había cruzado una línea que no se borra con explicaciones. Me pidieron que entregara el libro. Lo hice. Sin resistencia. No porque me rindiera, sino porque entendí que ese acto no dependía ya de mí. La decisión verdadera ya había sido tomada en mi corazón. Cuando me escoltaron fuera del patio, no sentí miedo inmediato. Sentí claridad. Una claridad dolorosa, pero limpia. Sabía que en ese instante mi vida había cambiado de dirección para siempre. Y mientras caminaba por el pasillo escoltada, una sola idea resonaba con fuerza dentro de mí. La prueba había terminado. La consecuencia apenas comenzaba. No me llevaron directamente a casa. Eso fue lo primero que entendí cuando el vehículo oficial tomó una ruta distinta, alejándose de las avenidas principales y entrando en una zona administrativa que rara vez aparecía en mapas públicos. Miré por la ventana sin preguntar nada. Había aprendido que, en ciertos momentos, las preguntas solo empeoran las cosas. El silencio dentro del auto era espeso. El conductor no me miraba. El hombre sentado a mi lado mantenía las manos cruzadas sobre las rodillas, rígido, como una estatua. Yo sentía el pulso en la garganta, pero mi mente estaba extrañamente clara. Ya no había duda. Ya no había negociación interna. Solo quedaba enfrentar lo que vendría. Me llevaron a un edificio gris, sin nombre visible. Pasillos estrechos, luces frías, el olor metálico de lugares donde se toman decisiones sin testigos. Me pidieron el teléfono. Las llaves. El bolso. Todo fue colocado en una bandeja como si mi vida pudiera reducirse a objetos. Espere aquí, dijo una voz detrás de mí. Me dejaron sola en una sala pequeña con una mesa y 2 sillas. No había ventanas. No había reloj. El tiempo dejó de existir. No sé cuánto pasó hasta que la puerta se abrió de nuevo. Entraron 2 hombres. Uno vestía de civil. El otro llevaba una insignia que no necesitaba explicación. El de civil habló primero. Amina El Karim, dijo. ¿Sabe por qué está aquí? Asentí. Me negué a cumplir una orden. No, corrigió con frialdad. Se negó a realizar un acto necesario para preservar el orden religioso y cultural del país. Ahí estaba. Ya no era un asunto laboral. Era ideológico. Y en ese terreno, no hay margen. Me hicieron preguntas durante horas.
Siempre las mismas, formuladas de distintas maneras. Querían saber desde cuándo leía textos cristianos. ¿Quién me los había dado? Si había contacto con extranjeros. Si pertenecía a algún grupo clandestino. Cada vez que respondía con la verdad, que había sido sola, que nadie me había influenciado, sus miradas se endurecían. No encajaba en su narrativa. Y eso me hacía más peligrosa. En algún momento mencionaron a mi padre. Su nombre cayó en la habitación como una advertencia velada. Entendí el mensaje, esto ya no se trataba solo de mí. Mi decisión estaba salpicando a otros. Eso fue lo que más me dolió. Cuando finalmente me dejaron salir de la sala, no fue para liberarme. Fue para llevarme a una habitación vigilada. No una celda, pero tampoco un lugar voluntario. Me dijeron que no podía comunicarme con nadie hasta nuevo aviso. Esa noche, sola, sentí por primera vez el miedo real. No el miedo abstracto, sino el que se instala en el cuerpo y no te deja respirar bien. Pensé en mi madre. Pensé en cómo se enteraría. Pensé en la vergüenza pública, en los titulares silenciosos, en las conversaciones que no se tendrían. Y aún así, en medio de ese temor, sentí algo más. Una firmeza que no venía de mí. Como si mi decisión hubiera sido tomada en un nivel más profundo que el instinto de supervivencia. Al día siguiente, me informaron que mi familia había sido notificada. Eso fue peor que cualquier interrogatorio. Horas después, mi padre llegó. Nunca olvidaré su expresión cuando entró en la habitación. No estaba furioso. Eso habría sido más fácil. Estaba herido. Derrotado. Como un hombre que ve derrumbarse una estructura que pasó la vida entera construyendo. ¿Qué hiciste?, preguntó en voz baja. Intenté hablar, pero la voz se me quebró. No pude quemarlo, papá. Se sentó frente a mí y apoyó los codos sobre la mesa. ¿Te das cuenta de lo que has provocado?, asentí, con lágrimas cayendo sin control. Sí. Esto no se va a quedar aquí, dijo. Hay gente que va a exigir consecuencias. Y yo no voy a poder protegerte de todo. En ese momento entendí que la persecución ya no era una posibilidad futura. Había comenzado. Y no solo venía del sistema, sino también del amor herido de quienes más me importaban. La conversación con mi padre no terminó con gritos ni amenazas. Terminó con silencio. Un silencio pesado, lleno de cosas que ninguno de los dos podía decir sin romper algo irreparable. Cuando se levantó para irse, no me abrazó. Se detuvo un segundo junto a la puerta. Como si quisiera mirar atrás, pero no lo hizo. Y ese gesto me dolió más que cualquier castigo. Después de su visita, todo se aceleró. Las autoridades ya no fingían que se trataba de una situación administrativa. Me trasladaron a otra instalación, más aislada, con vigilancia constante. Ya no podía moverme sola ni siquiera para ir al baño. Cada puerta tenía un sonido metálico al cerrarse, como un recordatorio de que mi libertad se estaba evaporando poco a poco. Me informaron que mi caso había sido elevado a un comité especial. No usaron la palabra religioso, pero no hacía falta. En nuestro contexto, esas decisiones no se toman sin consultar a quienes definen lo que es aceptable creer. Yo había cruzado una línea que no estaba escrita en ningún documento público, pero que todos conocían perfectamente. Mi madre pidió verme. Cuando entró en la habitación, su rostro estaba pálido, como si hubiera envejecido años en pocos días. Caminó hacia mi despacio y, esta vez, sí me abrazó. Sentí su cuerpo temblar contra el mío. ¿Por qué, hija?, susurró. ¿Por qué nos haces pasar por esto? No supe cómo responderle sin herirla más. ¿Cómo explicarle que no se trataba de rebeldía, ni de orgullo, ni de desprecio por todo lo que me había dado? ¿Cómo decirle que lo que había encontrado no destruía mi amor por ella, sino que lo hacía más honesto? No quise hacerles daño, dije finalmente. Solo, no pude mentir. Eso la hizo llorar más fuerte. Me tomó el rostro entre sus manos, como cuando era niña. Esto no es solo sobre ti, dijo. La gente habla. Nos observan.
Tu nombre se menciona en lugares donde no debería. Hay quienes dicen que debe ser castigada para dar ejemplo. Esa palabra, ejemplo, resonó en mí con frialdad. Siempre había sido un ejemplo de obediencia. Ahora querían que lo fuera de advertencia. En los días siguientes, comenzaron las visitas oficiales. Personas que no se presentaban, pero que hacían preguntas muy claras. Querían una declaración pública. Querían que dijera que había actuado por confusión, por estrés, por influencia externa. Querían que negara cualquier convicción personal y que reafirmara mi lealtad a la fe y al Estado. Esto puede terminar aquí, me dijeron. Solo tienes que cooperar. Cada vez que lo decían, sentía el peso de la tentación. La salida estaba ahí, clara, sencilla. Bastaban unas palabras bien elegidas. Nadie me pediría que creyera nada distinto en mi corazón, solo que lo negara en voz alta. Pero cada vez que lo consideraba seriamente, algo dentro de mí se encogía, como si estuviera a punto de traicionarme a mí misma de una forma irreversible. Una noche, después de una de esas entrevistas, me quedé sola en la habitación. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared fría, y por primera vez desde que todo empezó, lloré sin intentar contenerme. Lloré por mi familia, por mi futuro perdido, por el miedo que ya no podía ignorar. Y en medio de ese llanto, sentí una presencia. No fue una visión. No fue una voz audible. Fue una certeza envolvente, como un abrazo invisible que no quitaba el dolor, pero lo hacía soportable. Entendí algo fundamental en ese momento: la persecución no siempre comienza con violencia. A veces empieza con presión emocional, con culpa, con la promesa de una salida fácil que te pide solo una cosa a cambio: tu verdad. Al día siguiente, me informaron que el comité se reuniría pronto. Que mi caso debía resolverse de manera ejemplar. No dijeron cómo. No necesitaron hacerlo. Yo sabía que me acercaba al punto donde ya no habría términos medios. O aceptaba negar lo que ahora creía con todo mi ser, o asumiría consecuencias que podían marcarme para siempre. Y mientras el mundo exterior se cerraba cada vez más sobre mí, algo dentro de mí se afirmaba con una fuerza que no reconocía como propia. La persecución estaba cumpliendo su propósito. No el de quebrarme, sino el de obligarme a decidir, sin máscaras, en quien confiaba realmente. La mañana en que me llevaron ante el comité no hubo anuncios ni formalidades. No hubo ceremonia. Solo una puerta que se abrió y dos hombres que me indicaron que lo siguiera. Caminé entre ellos con la sensación de estar entrando en un espacio donde ya no se discutía el futuro, solo se confirmaba. La sala era amplia, pero fría. Una mesa larga ocupaba el centro. Del otro lado, sentados con distancia calculada entre sí, estaban quienes decidirían mi destino. Algunos vestían trajes oscuros. Otros, túnicas religiosas. Todos compartían la misma expresión: gravedad absoluta. No había curiosidad. No había compasión visible. Solo evaluación. Me pidieron que me sentara. El primero en hablar fue un hombre mayor, con barba perfectamente cuidada y voz serena, casi paternal. Amina El Karim, dijo. Ha sido llamada aquí para aclarar una situación que ha generado preocupación seria. No usó la palabra crimen. Todavía. Me preguntaron si reconocía haber desobedecido una orden estatal con implicaciones religiosas. Respondí que sí. Me preguntaron si entendía la gravedad de ese acto. Dije que sí. Me preguntaron si estaba dispuesta a emitir una declaración pública aclarando que todo había sido un error de juicio. Ese era el momento. Lo supe con una claridad brutal. Todo lo anterior, los interrogatorios, las visitas familiares, el aislamiento, había sido preparación. Una presión gradual para que, llegada esta instancia, yo eligiera el camino que esperaban. Solo unas palabras, dijo uno de ellos. Nadie necesita saber lo que realmente piensas. Esto puede terminar hoy. Sentí como el miedo intentaba trepar por mi pecho. Vi, por un segundo, una vida alternativa: volver a casa, abrazar a mi madre, recuperar una normalidad frágil pero funcional. Vi la mesa familiar, las conversaciones cautelosas, el silencio como precio de la supervivencia.
Y luego vi otra cosa. Me vi a mí misma viviendo esa vida con una grieta permanente en el alma. Me vi repitiendo palabras que ya no creía, mirando al espejo sin reconocer a la mujer que había traicionado su conciencia para seguir respirando. Respiré hondo. No fue un error, dije finalmente. La sala se tensó de inmediato. Explícate, ordenó uno de los hombres, ya sin tono amable. Levanté la vista. Mis manos temblaban, pero mi voz no. No fue confusión ni influencia externa. Me negué porque no puedo destruir algo que considero verdadero. El silencio que siguió fue pesado, casi físico. ¿Estás diciendo, intervino otro, que afirmas las creencias asociadas a ese texto? Sabía que esa pregunta no era teológica. Era legal. Política. Definitiva. Por un instante, dudé. No de lo que creía, sino de si estaba preparada para decirlo en voz alta. Pero algo dentro de mí, algo más fuerte que el instinto de supervivencia, me empujó hacia adelante. Sí, respondí. Creo que Jesús es la verdad que he estado buscando. No hubo gritos. No hubo reacciones exageradas. Solo miradas que se endurecieron, como si una puerta se cerrara lentamente. El hombre mayor suspiró y apoyó las manos sobre la mesa. Entonces entiendes que esto ya no es una cuestión administrativa. Asentí. Estás declarando una convicción incompatible con el orden religioso de nuestro país, continuó. Y eso tiene consecuencias. En ese momento sentí algo extraño. No alivio. No orgullo. Sino una calma profunda, casi inexplicable. Como si al fin hubiera alineado mi interior con mis palabras. Como si, pasara lo que pasara después, ya no estuviera dividida. Me informaron que mi caso sería tratado como un asunto grave de seguridad espiritual y social. Que debía permanecer bajo custodia. Que se tomaría una decisión final en breve. Cuando me levanté para salir, mis piernas estaban débiles, pero mi corazón estaba firme. Había cruzado el punto sin retorno. Mientras me escoltaban fuera de la sala, una sola verdad resonaba dentro de mí con fuerza serena. Ya había elegido. Y no iba a desdecirme. Después de salir de la sala del comité, ya no me trataron como a alguien que podía ser convencida. Algo había cambiado en la forma en que me miraban. Ya no había intentos de diálogo ni explicaciones largas. Solo procedimientos. Me trasladaron a una habitación más pequeña, con una sola cama y una cámara en la esquina. No había libros. No había teléfono. No había nada que distrajera la mente del pensamiento constante. Esto es real. Me senté en el borde de la cama y, por primera vez desde que todo comenzó, sentí el peso completo de mi decisión caer sobre mí. No era arrepentimiento. Era conciencia. Sabía que había dicho la verdad, pero la verdad tiene un precio cuando desafía estructuras enteras. Pensé en mi madre, sola en casa, probablemente rezando con desesperación. Pensé en mi padre, enfrentando conversaciones que nunca quiso tener. Pensé en cómo mi nombre ya no se pronunciaba con orgullo, sino con cautela. Esa noche, un funcionario vino a verme con un documento en la mano. Se te concederá una última oportunidad, dijo sin rodeos. Mañana habrá una audiencia interna. Si declaras públicamente que renuncias a cualquier creencia ajena y reafirmas tu lealtad, esto se cerrará como un incidente. Si no. No terminó la frase. No hacía falta. ¿Y si no? Pregunté. Me miró con una mezcla de lástima y advertencia. Entonces se procederá conforme a las normas aplicables. Cuando se fue, el silencio volvió a envolverlo todo. Me acosté boca arriba, mirando el techo, con la mente corriendo entre miedo y una extraña serenidad. Por primera vez entendí que la fe no es solo creer algo en privado, es permanecer fiel cuando creer se vuelve peligroso. Cerré los ojos y hablé con Jesús como lo había hecho tantas noches antes, pero ahora sin reservas. No sé qué va a pasar mañana, susurré. Tengo miedo. Pero no quiero retroceder. No escuché respuestas audibles. No hubo visiones. Solo una paz firme, como un suelo sólido bajo mis pies. Y con esa paz,
Una convicción clara: no estaba caminando sola. Al amanecer, me llevaron a la audiencia. No era un tribunal formal, pero tenía el mismo peso. Había representantes del Estado, asesores religiosos y 2 personas de mi familia. Mi padre no estaba. Mi madre sí. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí que el corazón se me rompía un poco más. Ella negó con la cabeza en silencio, suplicándome sin palabras. Me pidieron que hablara. Me levanté despacio. Sentí todas las miradas sobre mí. No como curiosidad, sino como expectativa. El sistema entero contenía la respiración, esperando que dijera lo correcto. Podría haber terminado todo en ese momento. Podría haber pronunciado las palabras que esperaban. Podría haber sobrevivido. Pero cuando abrí la boca, supe que ya no podía volver atrás. No puedo negar lo que he encontrado, dije. No fue una confusión. No fue una influencia externa. Creo en Jesús. Y no voy a retractarme. Un murmullo recorrió la sala. Mi madre cubrió su rostro con las manos. Uno de los asesores religiosos cerró los ojos, como si ya hubiera escuchado el veredicto antes de pronunciarlo. El funcionario principal habló con tono definitivo. Entonces quedas formalmente señalada por persistir en una convicción incompatible con el orden religioso y social. A partir de este momento, tu caso pasa a una instancia superior. Esas palabras sellaron mi destino. Me escoltaron fuera sin permitir despedidas. Mientras caminaba por el pasillo, sentí lágrimas correr por mi rostro, no solo por mí, sino por todo lo que estaba dejando atrás. Sin embargo, debajo del dolor, había algo más fuerte. Libertad interior. Había dicho la verdad. Había cruzado el punto sin retorno. Y aunque no sabía qué me esperaba, sabía quién caminaba conmigo. Ese fue mi verdadero punto de quiebre. No cuando me amenazaron, sino cuando entendí que vivir negando la verdad habría sido una muerte más lenta que cualquier castigo. No sé exactamente cuándo dejó de doler, pero sí recuerdo el momento en que el miedo dejó de gobernarme. Después de la audiencia, el tiempo perdió su forma. Ya no medía los días por el sol o las horas de oración, sino por pasos en el pasillo, por el sonido de una puerta abriéndose, por la llegada de una bandeja de comida que a veces ni siquiera tocaba. Estaba oficialmente aislada, separada del mundo que conocía, y sin embargo, por primera vez en mi vida, me sentía íntegra. Había dicho la verdad. Y esa verdad me estaba transformando desde dentro. Las primeras noches fueron difíciles. No por dudas, sino por recuerdos. Soñaba con mi infancia, con risas que ya no existirían de la misma forma, con conversaciones que nunca volverían a darse. Despertaba con el pecho apretado, preguntándome si mi madre estaba bien, si mi padre podía perdonarme algún día. Pero en medio de ese duelo silencioso, algo nuevo comenzó a crecer. Empecé a orar sin fórmulas, sin palabras aprendidas. Simplemente hablaba. A veces llorando. A veces en silencio. Y en esos momentos, sentía una cercanía que nunca había experimentado antes. No era la sensación de cumplir correctamente, sino la de ser escuchada. Jesús dejó de ser solo la verdad que había defendido ante otros, y se convirtió en compañía constante. Una mañana, uno de los guardias me miró de forma distinta. No con dureza, sino con curiosidad. Al dejar la bandeja, dudó un segundo antes de hablar. ¿Por qué no tuviste miedo?, preguntó en voz baja. Pudiste haber salido de esto fácilmente. Lo miré sorprendida. Tuve miedo, respondí. Pero hay cosas que dan más miedo que perder la vida. No dijo nada más. Pero al irse, noté que sus pasos eran más lentos, como si llevara esa respuesta consigo. Ese fue el primer fruto. Días después, una mujer encargada de limpieza empezó a quedarse unos segundos más en la habitación. No hablaba mucho. Solo me observaba. Una tarde, mientras barría, dijo casi en un susurro. Nunca había visto a alguien tan tranquila aquí. No era un elogio. Era una confesión. Yo no estaba tranquila por ser fuerte. Estaba tranquila porque había dejado de luchar contra la verdad.
y esa paz, silenciosa pero firme, comenzaba a tocar a otros sin que yo intentara convencer a nadie. Eso me sorprendió profundamente. Siempre pensé que la fe se compartía con palabras, con argumentos, con discursos. Pero en ese lugar, sin Biblia en las manos, sin audiencia, sin libertad, entendí algo distinto. La transformación verdadera se nota incluso cuando no se predica. Mi actitud empezó a cambiar cosas pequeñas. Los interrogatorios se volvieron menos agresivos. Las miradas, menos duras. No porque el sistema se hubiera ablandado, sino porque la coherencia incomoda. Cuando alguien no se quiebra donde se supone que debe hacerlo, obliga a los demás a preguntarse por qué. Yo no tenía respuestas elaboradas. Solo tenía una certeza viva. En una ocasión, me permitieron escribir una carta breve a mi madre. No sabía si la recibiría, ni cuándo. No le hablé de doctrina ni de decisiones. Le hablé de amor. Le dije que seguía siendo su hija. Que no la culpaba por nada. Que esperaba algún día volver a abrazarla. Al terminarla, lloré. Pero no fue un llanto de desesperación. Fue un llanto limpio, como si algo se acomodara definitivamente dentro de mí. Entendí entonces que la transformación no siempre se ve como victoria inmediata. A veces se ve como resistencia serena. Como fidelidad silenciosa. Como frutos pequeños que brotan incluso en terreno hostil. Yo había perdido mi antigua identidad. Pero estaba descubriendo una nueva. Y aunque no sabía qué me esperaba después, sí sabía esto con claridad creciente. Nada de lo que estaba viviendo era en vano. Y Jesús estaba usando incluso mi encierro para sembrar algo que yo no podía controlar. Con el paso de los días, entendí que la transformación no siempre llega como un rayo que lo cambia todo de golpe. A veces llega como una raíz que crece en silencio, rompiendo la tierra poco a poco, hasta que un día ya no puede ocultarse. Yo seguía encerrada, sin noticias claras sobre mi destino. Nadie me hablaba de fechas, ni de decisiones finales. Esa incertidumbre era parte del castigo. Pero algo dentro de mí había cambiado de lugar. Antes, la falta de control me habría consumido. Ahora, aunque dolía, ya no me destruía. Había entregado el control. Mis pensamientos dejaron de girar alrededor de qué pasará conmigo, y comenzaron a enfocarse en qué quiere hacer Dios aquí, ahora. Esa pregunta lo cambió todo. Porque dejó de ponerme en el centro y abrió espacio para algo más grande. Empecé a notar pequeños gestos. Un guardia que ya no evitaba mi mirada. Otro que, sin decir nada, me dejaba un poco más de pan del permitido. Detalles mínimos, casi invisibles, pero cargados de humanidad. No eran conversiones dramáticas ni declaraciones abiertas. Eran grietas. Y yo sabía que, en sistemas cerrados, una grieta ya es un milagro. Una tarde, el mismo guardia que me había preguntado por el miedo volvió a hablarme. Esta vez con voz más baja, más personal. ¿Crees que Dios escucha a alguien como yo? Preguntó, sin mirarme directamente. No respondí de inmediato. No quería decir algo automático. Creo, dije finalmente, que Él escucha a cualquiera que habla con sinceridad. Asintió lentamente, como si esa idea fuera nueva para él. No dijo nada más. Pero su pregunta quedó flotando en la habitación incluso después de que se fue. Y supe que algo había sido sembrado. Yo no tenía Biblia. No tenía comunidad. No tenía libertad. Pero tenía algo que jamás había tenido antes, una fe que no dependía de circunstancias favorables. Y eso, paradójicamente, me fortalecía. Un día, sin previo aviso, me permitieron salir al patio interno por unos minutos. El cielo estaba despejado, de un azul profundo que solo se ve después del invierno. Cerré los ojos y dejé que el sol tocara mi rostro. Fue un gesto simple, pero sentí gratitud como nunca antes. En ese instante entendí que mi vida ya no se definía por lo que me habían quitado, sino por lo que había recibido. Jesús no me había prometido seguridad. Me había dado presencia. No me había prometido respuestas inmediatas. Me había dado paz. Ese fue el fruto más evidente, una paz que no tenía explicación lógica.
Cuando finalmente me llamaron para informarme que habría una resolución, no sentí pánico. Sentí solemnidad. Como si estuviera entrando en una etapa nueva, fuera cual fuera el resultado. Ya no me veía como una víctima de las circunstancias, sino como alguien que había sido transformada en medio de ellas. Esa noche, antes de dormir, agradecí. No por el encierro, no por el dolor, sino por la claridad. Por no haber retrocedido. Por haber descubierto que la fe verdadera no se prueba en discursos, sino en la coherencia diaria cuando nadie aplaude. Comprendí que los primeros frutos no siempre son visibles al mundo. A veces solo los reconoce el cielo, y aquellos corazones que están lo suficientemente cerca como para percibirlos. Yo ya no era la mujer que había entrado en ese lugar llena de miedo y conflicto. Tampoco era aún quien sería después. Estaba en transición. Y esa transición, aunque costosa, estaba llena de sentido. Había perdido una vida. Pero había ganado una verdad viva. Y mientras esperaba lo que vendría, una convicción tranquila se afirmaba cada vez más dentro de mí. Nada puede separar a quien ha sido transformado por dentro, ni siquiera los muros más altos. La resolución llegó en una mañana silenciosa, sin dramatismo ni discursos largos. Me llamaron por mi nombre completo y supe, por la forma en que lo pronunciaron, que todo había terminado, de una forma u otra. Me llevaron a una oficina distinta a las anteriores. No había cámaras visibles. No había mesa larga. Solo 2 hombres y un documento. El tono ya no era inquisitivo. Era práctico. Tu caso no continuará por la vía que muchos esperaban, dijo uno de ellos. No habrá proceso público. No supe cómo interpretar eso al principio. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por expectativa contenida. Sin embargo, continuó, tu permanencia aquí ya no es viable. Has creado una situación delicada. Entendí antes de que terminara la frase. No podía quedarme. Pero tampoco me ejecutarían. La decisión final fue clara y brutal en su simplicidad, exilio silencioso. Saldría del país bajo supervisión, sin derecho a regresar, sin contacto público, sin declaraciones. Mi nombre desaparecería poco a poco de los espacios oficiales. Para muchos, simplemente dejaría de existir. Firmé el documento con manos firmes. En ese momento comprendí algo profundo, no siempre Dios rescata quitando el dolor. A veces rescata abriendo una puerta estrecha, inesperada, que te obliga a soltar todo, excepto la fe. Me permitieron despedirme de mi madre. Ese encuentro fue breve, pero eterno. No hablamos mucho. No había palabras suficientes para reparar lo roto. Nos abrazamos largo tiempo, como si ese gesto tuviera que almacenar años de ausencia futura. Ella lloró en silencio. Yo también. No te entiendo, me dijo al oído. Pero sigues siendo mi hija. Eso fue suficiente. No vi a mi padre. Tal vez fue mejor así. Algunas despedidas necesitan tiempo que no siempre llega. Salí del país sin ceremonia, sin aplausos, sin escolta visible. Un avión de madrugada. Una maleta pequeña. Nada que indicara que alguna vez tuve una vida llena de privilegios. Mientras despegábamos, miré por la ventana las luces lejanas de la ciudad que me vio crecer y sentí una mezcla de duelo y gratitud. Lo había perdido todo. Y, sin embargo, no me sentía vacía. Hoy escribo esto desde un lugar donde nadie conoce mi apellido. Donde camino sin escolta. Donde puedo decir el nombre de Jesús sin bajar la voz. No fue el final que imaginé cuando todo comenzó, pero fue el comienzo que nunca habría elegido por mí misma. Aprendí que seguir a Cristo no siempre te lleva a lugares seguros, pero siempre te lleva a lugares verdaderos. No hubo terremotos visibles. No hubo multitudes convertidas. No hubo titulares. Pero hubo algo más profundo, una vida rescatada de la mentira silenciosa. Una identidad reconstruida desde adentro. Una fe que ya no depende del contexto, sino de una relación viva. Si estás escuchando esta historia y sientes incomodidad, no la ignores. Si algo dentro de ti se mueve, no lo apagues con miedo. La verdad no siempre llega para destruirte,
A veces llega para liberarte, aunque el precio parezca alto. Yo perdí mi país. Perdí mi apellido. Perdí mi antigua vida. Pero gané algo que nadie puede confiscar. Y ahora te pregunto, con toda honestidad, no para juzgarte, sino para invitarte a mirar dentro de ti. ¿Qué harías tú si decir la verdad te costara todo? ¿Negarías lo que sabes que es real para seguir siendo aceptado? ¿O confiarías en que Jesús vale más que cualquier seguridad temporal? Si esta historia habló a tu corazón, no la guardes solo para ti. Escríbeme en los comentarios la palabra verdad y dime desde dónde estás escuchando. Tu voz puede ser el primer paso de algo que Dios quiere hacer también en ti. Suscríbete, comparte, y recuerda esto. La fe verdadera no se mide por lo que se dice cuando es fácil, sino por lo que se sostiene cuando cuesta todo. Y si Jesús pudo sostenerme a mí, también puede sostenerte a ti.